Yo Creador te adoro. La paz sea con ustedes, hermanos. Estamos a 30 de abril y vamos a proseguir con nuestras examinaciones de nuestro mundo. Buenas tardes. Debemos de adorar a un Dios invisible, único, soberano, omnipotente, pues somos mortales, somos dependientes y para poder proseguir nuestra vida en el cosmos debemos de invocar a ese Dios que proclaman todas las escrituras sagradas de los diferentes tiempos. Vamos a hablar en esta ocasión sobre los dioses y sobre los mesías. A través de la historia de la humanidad han existido muchos enunciados de dioses, se cuentan por miles, pero unos pocos han llegado solo a nuestro conocimiento. Trataremos de dar unos ejemplos de ellos para así reconocer la fijación que por instinto tiene la humanidad de creer en un Dios más allá de lo que es nuestra humanidad. Hay cientos de dioses actuales y hubo miles de dioses antiguos. Vamos a recordar uno de ellos, pero antes quiero hacer una aclaración. No es que haya habido muchos dioses. Los sabios espirituales, los místicos y los mistéricos, en verdad buscaban al mismo Dios, al único Dios, pero como vivían separados las etnias, las razas, y separados y a veces confrontadas, les dieron diferentes nombres de acuerdo a su criterio, a su ideología, a su idiosincrasia y fijaron atrás de ellos los relatos propios de su forma de ser, de su raza, de su criterio. El que se hayan confrontado unos con otros es que no se aceptaron entre ellos, pero la humanidad es una sola familia con diferentes clanes. El defecto fue de la degradación de la creencia en esos dioses, en que los humanos superficiales derivaron eso en veneraciones, en devociones superfluas, y así ante esos símbolos escritos en piedra y modelados también en figuras para darse a entender, ellos los adoraron como los originales dioses, y así fue como nació la idolatría, y aún en su fanatismo le sacrificaron hombres y le sacrificaron enemigos, y así se desvirtuó completamente el puro creer que intentaban los
primeros sacerdotes, aquellos que hurgaban en el cielo, en la tierra y en las aguas y en los signos para encontrar a ese Dios desconocido, y muchas veces lo estructuraron en tres partes, y otra vez ellos comprendieron que debía de haber lo que podemos llamar semidioses, y aún a las fuerzas fenomenales de naturaleza les adaptaron nombres específicos, y que las demás razas los conceptuaron como los dioses o los ídolos de los contrarios. Vamos a dar unos ejemplos de las diferentes creencias. Hubo lo que podemos llamar mitologías. Mitología no se refiere a mentira. Esa palabra se desglosa en sus raíces en mí o de mío, mito o creencia, de teología, y logia o logos, creencia en un enunciado de propio de las personas. Era la mitología. Así hubo creencias específicas de cada raza, de cada etnia, de cada pueblo, de cada isla, de cada continente. Vamos a dar unos ejemplos de esas diferentes creencias antiguas, las cuales aún persisten hasta el presente, pero quiero recalcar que son aspiraciones de los hombres prominentes de cada raza, por encontrar y darle nombre a su propio Dios. Creencia mitológica Akamba, mitología Akan, mitología árabe, mitología Asanti, mitología azteca, mitología budista, mitología Busongo, mitología celta, mitología chipcha, mitología china, mitología chippewa, mitología creek, mitología dacia, mitología Dahomey, mitología dinka, mitología mitología egipcia, mitología etrusca, mitología finlandesa, mitología griega, mitología guaraní, mitología jaida, mitología hindú, antigua y moderna, mitología ayahuasca, mitología Hopi, de los indios Hopi, mitología Hurón, mitología Iwo, mitología Inca, mitología Inuit, mitología Iroquesa, mitología Isoko, mitología japonesa, mitología Konohikoi, mitología Coahuiltí, mitología Lakota, mitología Lotuco, mitología letona, mitología luguara, mitología maya, mitología mesopotámica, mitología navajo, mitología nórdica, mitología pauné, mitología pascuense, mitología pigmea, mitología polinesia, mitología prusiana,
mitología romana, mitología sajona, mitología salís, mitología, perdón, sarda, mitología seneca, mitología cinto, mitología sumeria, mitología lumbuca, mitología vasca, mitología Wenevago, mitología yoruba, mitología zulú, mitología suñí, etcétera, etcétera. Muchas formas de creencias de las diferentes tribus, de las diferentes sectas, de los diferentes aborígenes. Ellos, como vivían separados, recalco, le dieron diferentes nombres y diferentes relatos atrás de sus creencias, pero se vieron confrontadas, dadas sus separaciones con otros pueblos, con otras razas. Vamos a dar unos ejemplos de los dioses de algunas tribus actuales y antiguas para mostrar así su monoteísmo, su dualismo o su trinitarismo o su creencia politeísta o su creencia diversificada, pluralizada en diferentes semideidades que les adjudicaron nombres a los elementos tales como la lluvia, el granizo, entidades de las nieves, entidades del verano, fuerzas elementales del invierno, de los tifones, de los ciclones, de las tempestades, de los tsunamis, de los terremotos, de la sequía, etcétera, etcétera. Eran intentos de ellos para hacer una ordenación, una estructuración en lo que ellos creían y así poder dirigirse sin molestar al Dios alto, a los nombres de las potestades, de las fuerzas, de la naturaleza, a las cuales les dieron nombres que ellos consideraron eran apropiadas para ellas según su idioma. No es que sean creencias diferentes, nada más son nombres y relatos diferentes atrás de ellos. Vamos a dar unos ejemplos. Le vamos a llamar en esta ocasión mitología. Mitología es un nombre que se le da actualmente despectivo a las formas de creer que ellos consideran como falsas. Pero ya lo dije que mitología se refiere a mi de personal, tol de teología y logia. Es una composición para expresar las intenciones de creer en algo y de la forma que se creyó. Ponemos la mitología abenakí, dioses dos, dualismo, Asebani Burmola. Mitología australiana de los aborígenes, Altijira. Quiero decir que estos nombres los voy a dar de manera alfabética, no en orden
de su dignidad o de su superioridad entre ellos, por orden alfabético. Altijira, estos son de la creencia australiana. Balamé, Bamapaná, Banaitja, Baralcú, Barnumbir, Boví, Bujil, Bunyip o Kiamprati, Daramulum, Dilga, Djangawul, Eigana, Galerú, Gnowe, Gidili, Junapipi, Julungul, Mangar o Kunger o Kunja, Numacuya, Pungel, Serpiente arco iris, Ulangili, Waló, Wawalag, Wozjina, Burinpranili, Yowir, Lulungur, mitología abrámicas o semíticas fueron las que derivaron de la salida de un creyente, un patriarca de nombre Abraham, y allí derivaron nuevos relatos, y pareciera que estas nuevas creencias despreciaban a los otros dioses de donde salieron, pero nada más estaban ellos contra la forma de adoración que se había pervertido hacia la idolatría y hacia el fanatismo, aún haciéndole sacrificios humanos ya de enemigos. Y tenemos al dios Yehubuhu. Es el nombre de un dios al cual para resguardarlo de la pronunciación de las otras razas le quitaron las vocales y quedó hasta nosotros como YHVH, Yehubuhu. Y también los Elohim, los dioses, que también están en la creencia semita o hebraica. Y de allí derivó después seccionándose entre adoración antigua y adoración presente desde Yuhu hacia el cristianismo de Jesucristo. Vamos a seguir estudiando esto. Mitología Acambá, solamente un dios, Asa. Mitología Acán, dualista, dios Breinundade y Kuwaku Anansé. Mitología árabe antigua y actual, Alá, también llamado Ta'ala.
Ayat, nombre femenino de diosa. Jubal, Usa y Manat. Quiero hacer una aclaración que aún en una misma raza, al seccionarse en, podemos decir, en regiones, hubo un cambio de nombres de esos dioses, o se fueron diferenciando a través de su uso, pero representan unos mismos dioses de diferente región en una misma raza. Mitología Ashanti, Anansi, Asaseya, Bia, y parece que es una síntesis Nayamé. Vamos a ver la mitología azteca. Tezcatlipoca, dios de la providencia, de la materia, de lo invisible, de lo impalpable y de la ubicuidad, patrón de la noche y de la osa mayor, el regidor del norte. Jipetotec, dios de la fuerza, patrón de la guerra, de la agricultura, de la vegetación, de las enfermedades, de las estaciones, del renacimiento, de la cacería y de los oficios, el regidor del este. Quetzalcóatl, dios de la vida, de la luz, de la sabiduría, de la fertilidad, del conocimiento, patrón del día y de los vientos, el regidor del oeste. Huitzilopochtli, dios del sol y de la voluntad, patrón de las guerras, de las tácticas bélicas, de las batallas y del fuego, el regidor del sur. Este corresponde al Padre Dios Altísimo, Huitzilopochtli, y Quetzalcóatl corresponde al, por decir algo para que me puedan entender, al Jesucristo, el Quetzalcóatl. Hubo otros muchos dioses menores, o más bien semidioses, tampoco semidioses, sino fuerzas, nombre de fuerzas entre los aztecas. Y también hubo muchos otros dioses mesoamericanos, de los mayas, de los olmecas, de los chichimecas, etcétera, etcétera. Multitud de dioses y multitud de nombres y multitud de relatos. Ellos se dieron a sí mismos unos dioses y los adoraron de diferentes maneras de expresión y en veces yéndose hasta el exceso en esa devoción desviada. Budismo Aishen Myo, este es el budismo chinón. Aisen Myo Ho, Daitoku Myo Ho, Fudo Myo Ho, Gosanse Myo Ho, Gundare Myo Ho. Mitología Busongo, ellos creían en un dios superior y en un dios inferior. Mitología Busongo, Bomasi y Bumba. Mitología celta, Angusok, dios del amor, Anu, diosa virgen de la fertilidad, Alanrojos, diosa del amanecer y de la luna llena, Vazu, diosa de la guerra, Valar, Belenus, dios solar asociado a la luz, a la luminosidad. Ese fue Belenus.
Belisama, diosa relacionada con las aguas, lagos, ríos. Bran, dios del valor y protector. Brigitte, diosa del fuego y de la inspiración. Kayeganj Beirue, diosa del invierno, protectora de los animales salvajes. Camulos, dios de la guerra. Serrigüen, diosa que poseía el caldero de la inspiración y la sabiduría. Cernunnos, dios astado de la naturaleza. Dagda, dios de enorme poder, el más popular de la mitología celta, irlandés, antigua y quizás actual. Cernunnos, dios astado de la naturaleza. Dagda, dios de grande poder. Dana, diosa de la tierra, diosa madre de la mitología irlandesa. Endovelico, dios de la salud. Epona, diosa de los caballos, la curación y la muerte. Esus, Girán, Guidoudón, Lu, Lir, Macha, Manan, Morrigan, Nanotsuelta, Nemain, Nualja, Ogmios, Rianón, Susellos, Tarani, Teútates. Ellos tenían diferentes nombres y tenían regentes para las diferentes cosas de la naturaleza y de asuntos. Vamos a la mitología Shivsha, dualismo. Shia, diosa de la luna, y Yue, dios del sol. Mitología china. Nanabosho Sit Olo. Esta es la mitología chippewa. Nanabosho Sin Olo Weimicus. Mitología Krek. Isabita y Misi. Mitología Dacia. Salmoxis, Gebeleisis y Betis. Esta es una trinidad. Mitología Dahomey. Aje, Ayaba, Da, Evo, Kibadu, Gleti, Gu, Lisa, Loco, Mau, Zapata, Sobo, Gevioso, Sinsi, Sinsu. Mitología Dinka. Abub, Denka, Yuok, Niyalit. Mitología Efik, Abasi y Atai. Vamos a la mitología egipcia. Quiero recalcar que entre los egipcios existían diferentes regiones y también diferentes dinastías. No era que los egipcios tuvieran una gran diversidad de diferentes dioses, sino que a mismos dioses se les daban diferentes nombres. Dadas las diferentes separaciones y seccionamientos que se dieron en ellos, vamos a nombrar los dioses muy famosos hasta la actualidad de los egipcios. Anubis, dios de la muerte, dios de los fallecidos.
Aten o Atón, dios de los rayos del sol. Atum o Amón, creador. Bastet, diosa de la armonía y la felicidad. Bes, dios demonio de la protección, el parto y el entretenimiento. Heb, diosa de la tierra. Hapi, dios del Nilo, de la fertilidad. Hathor, diosa del amor y de la música. Egel, diosa femenina del parto. Horus, dios halcón, hijo de Osiris y de Isis, uno de los dioses más antiguos, estaba directamente relacionado con el faraón. Se le tenía por dios del cielo. Imhotep, dios de la sabiduría, la medicina y la magia. Isis, diosa de lo mágico, esposa de Osiris, madre de Horus y hermana de Neftis. Jepri, encarnación de la aurora, representado por un escarabajo. Hnum, deidad femenina creadora. Khonsu, dios lunar. Mahes, Mar, diosa conceptuaria de la verdad, la armonía y el orden. Menjit, Min, dios masculino de la fertilidad. Montu, dios de la guerra. Naunet, diosa de las primeras aguas. Neit, la gran diosa madre. Neftis, madre de Anubis. Quiero acentuar algo, que los dioses, en este caso de los egipcios, la intención de los sacerdotes que constituyeron esos relatos y que después derivaron en idolatrías por el pueblerío que no profundizan, eran una forma de revelación hacia el exterior, y por eso idearon en cada de uno un relato para que sí pudiera ser hilado o tejido mentalmente por las personas y así llegar a unas verdades. En el caso de Neftis, madre de Anubis, Neftis se refiere a una diosa, y siguiendo quién fue el padre de ella o quién fue el hermano, y cómo derivaron en lo que ellos hicieron, las personas estudiosas podían hilar un hilo de Ariadna y así ir entendiendo revelaciones más altas y así semejándose a los hombres dedicados y aún hacia los sacerdotes, y al que lograba ese conocimiento lo incluían entre ellos, llevándolo hacia las catacumbas o a recintos sagrados donde se les acababa de enseñar el conocimiento que ellos anhelaban y que ellos buscaban, y allí se les daban todas las
significaciones según su ánimo. Vamos a ver más diosas de los egipcios, de los antiguos egipcios. Una gran civilización reconocida hasta nuestros días. Nun, dios de las aguas del caos, primogenios. Nut, diosa del cielo. Osiris, dios del mundo de ultratumba, el dios con el que se encuentran los difuntos para su juicio. Osiris viene a representar el dios alto o el padre, que es el padre de Horus y otra paralización es el dios Jesús, hijo de Dios, y el Padre. Tenemos a Ptah, deidad co-creadora. Ra, el sol. Se le tiene como el dios creador primordial. Por su poder se le representa con el disco solar sobre o tras la cabeza de otros dioses. Se le acabó asociando y confundiendo con Amón y con Atum y otros. Proseguimos. Dioses de los egipcios. Shah. Shah es un dios híbrido de aspecto porcino. Es el de devorador. Es Shah. Sekhmet o Sekhmet, diosa de la guerra y las batallas. Set, dios de las tormentas, padre de Anubis. Sobek, dios cocodrilo, comía el corazón de las almas impuras. Son representaciones. Por ejemplo, podemos decir sobre este Sobek, que era la tumba, come el corazón de las almas impuras. Sokar, dios de la oscuridad y de la decadencia de la vida. Tefnut, diosa del orden, la justicia, el tiempo, el cielo, el infierno y el clima. Ya cría en el infierno o en los abismos. Tot, dios de la luna, el dibujo, la escritura, la geometría, la sabiduría, la medicina, la música, la astronomía y lo mágico. Mitología etrusca. Alpan, Menra, Netunus, Tinia, Turán, Uni, Voltumna. Mitología finlandesa. Ukko, Lonotar, Mielkiki, Tuoni, Tuonetar, Turisas. Uno es diosa creadora, dios del cielo, diosa de la casa, dios de los muertos, diosa de los muertos, dios de la guerra. Mitología griega. Afrodita, Apolo, Ares, Artemisa, Atenea, Crío, Cronos, Demeter, Dioniso, Erebo, Eros, Forci, Gea, Hades, Eve, Cate, Helios, Hefesto, Hera, Hermes, Hestia, Uma, Morfeo, Nike, Nic, Ponto, Poseidón, Rea, Selene, Tetis, Urano y Zeus, por orden alfabético. Podemos relacionar estas creencias paralelas con la creencia judaica o cristiana a Zeus como el padre creador
y como Apolo con el Hijo de Dios, con el Jesucristo. Quiero decir que todos estos dioses tenían, procedentes de los griegos, relatos específicos de ellos y muy confusos de la manera como se relacionaban. No es más que un entretejido para esconder la enseñanza. No es que Apolo fuera un homosexual, sino que al decir que se relacionaba con los jóvenes, quiere decir que se relacionaba en su manera de ser de forma juventud, o que tenía predilección por darle aprecio o cariño a la juventud o a los niños. Vamos a proseguir. Mitología guaraní, Abangui y Jurupari. Mitología Haida, Hiepedeptis, Lagua, Nanquiliseas, Sin, Tahajet, Tia. Mitología hindú, antigua y moderna. Aditi, Adityas, Agni, los Apsaras, Aruna, los Asuras, Aswini, los Kumaras, Balarama, Brahma, Buda, Chandra, Dharmaras, Danu, Antari, Durga, Dios Patar, Gandharvas, Ganesa. Ganesa no es que los que idearon el relato de Ganesa, ellos quisieran establecer que había un híbrido humano y elefante, sino que eran representaciones alegóricas en este caso, de un Dios, de un Hijo de Dios, de la inteligencia, del recuerdo, de la retrospección, del que guarda en sí agradecimiento o resentimiento. Entonces el pueblerío que no profundiza se formó así mismo una estatua de elefante, y así se diversificó la devoción hacia otras cosas como veneración e idolatría. Pero en su base estos relatos con figuras tenían la intención de darse a entender qué es lo que querían decir en las representaciones del recuerdo, la memoria y la inteligencia figurados en lo que es el elefante como animal en sí, fuerte, resistente, de memoria, de sumisión, pero también de rebelión. Entonces, estos dioses, una cosa es el Dios escritural, sagrado, y otra cosa es la forma de asumición que le dan las personas de las mayorías. Ganga, Jalagriva, Lamasaras, Indra, Kali, Kalki, Kartikeya, Krishna, Kurma, Lakshmi, Matsya, Mitra, Narasimha,
o Narasimha para su Rama, Parjanya, Prayapati, Prithvi, Rama, Rudra, Saravati o Saravasti, Shiva, Soma, Surya, Usas, fuerzas elementales, Usas, Vamana, Varaja, Varuna, Vasus, Vayu, Vishnu, Vidva, Deva, Jagannath. Mitología Ayahuasca, Ekam, Aya, Valkundar, Narayana. Ese también es una derivación hinduista. Narayana, Sivan, Beshan, Tirumal, perdón. Mitología de los indios Hopi, Aholi, Angusankamtaka, Cocopellí, Coyanhuití, Muyingua, Tayugua, Toco. Mitología Hurón, monoteísta, Yoseká. Las raíces de un nombre de una deidad puede también ser estudiada en sus vocablos. Por ejemplo, en la mitología Hurón, su dios es Yoseká. I-O-S-H-E-K-A. Y se descompone en Yo, en She y en Ka. Sabemos que Ka es para otras creencias el espíritu. Entonces aquí está hablando de una trinidad integrada en un solo nombre que está conjuntando en sí los tres dioses o los tres aspectos de las tres dimensiones como yo, she o ella, vertido. Hay una cosa que debemos saber. Todas las creencias, todos los idiomas, todas las razas se relacionan entre sí y son una misma cosa y siempre hay algo superior. Por ejemplo, entre las fieras tenemos que a lo que consideramos superior, que es el león. Entre las aves tenemos por superior el águila. Entre los peces tenemos por superior a la ballena. Y así mismo reconocemos un único Dios, altísimo, superior, Padre, Creador, omnipotente, omnipresente, omnisciente, etcétera, etcétera, en el que creemos y en el que damos todas nuestras esperanzas para proseguir existiendo después de la muerte. Te adoro, Padre Dios. Debemos siempre de darle gloria al Padre Creador. Hay que recordar lo que cuenta la literatura espiritual judaica, de que a Moisés no se le permitió llegar y conocer la tierra prometida, ya que no dio la suficiente honra y suficiente gloria a Dios Creador. Hay una medida en que se debe de adorar, en que debemos de adorar al Padre Dios. No es menos, sino de allí
para más allá y tampoco con llegar a los excesos, sino en la justa medida adorarle, ya en la forma de obediencia reflejadas en las actividades y en las acciones de la vida diaria es como daremos en verdad la verdadera adoración al Padre Dios. Vamos a proseguir. Quiero pues establecer que todos los idiomas y todas las lenguas en verdad son una sola, tal como lo comprendemos, pues son parecidas las palabras y van derivando hasta diferenciarse desde las más simples hasta las más complicadas, que son la china. Bueno, vamos a seguir revisando estos diferentes dioses antiguos y contemporáneos. Tenemos en la mitología Igbo 4 dioses, o podemos decir un dios alto y secundado por otros semidioses. Aja Nojoku, Ala, Chugwu Ekwensu, mitología inca sudamericana. Inti, Dios Sol. Mamá Ocha, Mamá Quillá, Manco Capac, Pachacamac, Viracocha, Saramamá, Pachamamá, diosa de la luna, dios de los desastres, madre tierra, etcétera, etcétera. Mitología inuit. Igaluk, Nanok, Nerribik, Cesna, Turngasuac. Mitología iroquesa. Adecagawa, Gaol, Gendenwitha, Gojone, Jawehazatgan, Jawezyu, Onatja. Mitología Isoko. Monoteísmo Kyugesne. Mitología japonés. Amaterasu. Perdón, es Amaterasu. Susanjo. Tsukuyomi. Inari. Perdón. Perdón. Izanagi. Tsusanami. Mitología Kohoikoi, Gamal Eitsi Eibib, Tuzul Goab. Mitología Kiwatikut, Tehuasahuacahué. Mitología Lakota, Canopus, Aucahuape, Hui. Mitología Lotuco, Ajok. Mitología letona, Auseclis de Cla Dieus, Percons Saulé. Mitología Lubara, Androa y Androansi. Mitología maya, Kinish Ahau, Dios Sol, Rey del rostro solar. Shak, Dios de la lluvia. Yum Cax, Dios del monte y de la selva. Kukulcán, Dios de la serpiente con plumas. La serpiente emplumada. Xbalanque, uno de los héroes gemelos de la épica de Popol Vuh. Ujuan Uj,
otro de los seres gemelos, hijos del dios maíz. Unaku, Dios, es el nombre de la idea abstracta de Dios como energía divina inmanente a toda creación. Hilava, nombre del reino del inframundo, donde residen los dioses de la muerte. Hajkimi, dios muerte. Ixchel, diosa luna y madre. Izamanaj, dios creador y chamán. Bolón Tzakao, dios gobernante de todos. Era el dios patrono de las dinastías mayas. Bacau, Balam, Ixtal. Mitología mesopotámica. Anat, diosa de la fertilidad y la guerra. Anshnar, padre del cielo. Anu, el dios del cielo más elevado. Antú, diosa creadora. Apsu, el gobernante de los dioses y de los océanos. Ashur, dios nacional. Asirio. Tanquina, diosa de la tierra. Ea, dios de la sabiduría. Enibululú, dios de los ríos y de los canales. Enesmazarra, dios de las leyes. En Suragaga, dios heráldico, sumerio. Enlil, dios del clima y las tormentas. Enurta, dios de la guerra. Eresquigal, diosa del inframundo. Erra, dios de la guerra, disturbios y revueltas. Hadad, dios del clima. Ina, diosa del amor. Istar, diosa del amor. Diosa de la pasión, diosa del amor. Isimud, dios mensajero. Iskur, dios de las tormentas. Kingu, marido de Tiamat. Kishar, padre de la tierra. Marduk, dios de los babilonios. Mumu, dios de las neblinas. Nabu, dios de la escritura. Nanar, dios de la luna. Nergar, dios del inframundo. Nidaba, diosa de la fertilidad y la escritura. Ninazú, dios secundario del inframundo. Ningal, diosa de las cañas. Ningikuga, diosa de las cañas. Niursal, diosa de la madre tierra. Nilil, diosa del aire. Ninsubur, diosa o dios mensajero. Nintú, madre de todos los dioses. Ninurta, dios de Nippur. Numbarsegunú, diosa madre. Shamash, dios del sol y la justicia. Sin, dios luna. Tiamat, diosa dragón. Utsu, dios del sol. Sarzapanitú, diosa del nacimiento. Creencia navajo. Axonitli, Viken Hoxho. Estanatelji, Glispa, Asteoitoi, Astescheogan, Tonelili, Tzahuanoal, Yolkai Estazán. Mitología nórdica. Odín, Thor, Balder, Frey, Freyra, Emsal, Hel, Hord, Loke, Njord, Tyr, Ægir, Vor, Forsete, Hermod, Wenner, Wenir, Nat, Sif, Uyer, Ur, Vale. Mitología Pauné. Pag, Secaucurú y Tirahua.
Mitología pascuense. Makemake. Makemake es hacer. Vertido hacia el idioma inglés. Ya dije que todos los idiomas se relacionan entre sí en sus significaciones y en sus relaciones para entender los predicados, estudiando sus raíces y sus etimologías y de forma profunda. Rongo, Tané y Tangaroa, mitología pigmea. Arebati, Cojonobom y Toré. Mitología polinesia. Atea, Ina, Kane, Miohai, Mahui, Papa, Pelé, Rangi, Rongo. Mitología prusiana o báltica. Pangeputi, Melgietele, Pocupuir, Percunatete, Percunos, Picuyos, Potrimpos, Subaistir, mitología romana. Apolo, Baco, Bonadea, Ceres, Cupido, Diana, Fove, Jano, Juno, Júpiter, Marte, Mercurio, Minerva, Neptuno, Plutón, Plutus, Proserpina, Saturno, Urano, Venus, Vesta, Vulcano. Mitología sajona, Sagnot, mitología Salís, Amokten, mitología sárdica. Janas, Maimón, Panas, Tejanit, esa es la mitología sarda. Mitología Seneca. Eagentutl, Agones, Aguenillo, Cauja. Mitología Shinto. Ajizuki, Taka y Kone, dios del trueno. Amaterasu, diosa sol. Amatsu Mikagoshi, dios del mal. Amano Usume, diosa de la fertilidad. Benzaiten, diosa del amor. Bishamon, dios de la alegría. Shimata no Kami, dios de las cruces, caminos y senderos. Iruko, dios solar. Homasubi, dios del fuego. Inari, dios del arroz. Izanami, diosa creadora. Izanagi, dios creador. Kagosuchi, dios del fuego. Kawano Kami, dios de los ríos. Kura Okami, dios de la lluvia. Nai no Kami, dios de los terremotos. Okuninusi, dios de la brujería y de la medicina. Watasumi, dios del mar. Senjem Sama, diosa del monte Fuji. Chinatsuiko, dios del viento. Chinatube, dios del viento. Susanowo, dios de las tormentas y el trueno, la serpiente y la agricultura. Taka Okami, dios de la lluvia. Take Mikasuchi, dios del trueno. Tsuzuki Yomi, dios de la luna. Ukemochi no Kami, diosa de la comida. Wakairu Me, diosa del sol naciente. Mitología sumeria, muy importante, porque se dice que de allí comenzaron las más antiguas adoraciones que se hicieron alrededor de la búsqueda de un dios. Adad, señor de las precipitaciones. An, Azú, divina ave rapaz. Atarrajasis, el Noé sumerio. El Noé sumerio. Aquí vemos ya la procedencia del relato del diluvio, de los diluvios que fueron transferidos hacia la creencia semita o
hebrea o judaica del Atarrajasis, el Noé sumerio. Ea o Enki, creador y protector de los hombres, Enlil, Yisú, Inaná, Nammu, Namtar, señor de las epidemias, Naná, Niursal, Ninlil, Nusku, Dios menor del fuego y la destrucción, Sin, Utu, mitología tumbuca, Mari o Mari, diosa de la creación, Sugar, dios de la justicia, Gouku, dios del mundo de los muertos, Atarrabí, dios del bien, Miquelatz, dios del mal, Ekni, dios del sol, Yaski, dios de la luna, Etzai, dios de la sabiduría, Kerbelz, dios de la fuerza y la suerte, Ingumá, dios de los sueños, Erio, dios de la muerte, Orsi, dios del cielo, Odel, dios creador de las nubes, Eate, dios creador de los desastres naturales, Aiderexto, dios creador de las nubes, en principio, de forma destructiva, Lauxo o Aideco, Egoi, Ernio, etcétera, etcétera. Y así hay muchísimos dioses conocidos y muchos desconocidos, y los dioses cuyos relatos y nombres se han perdido. Todos ellos eran etnias o razas o los que vivían en islas que idearon nombres para su creer en un solo Dios, en varios o en la adjudicación de autoridades que se les daba a los que ellos consideraban que fueran los regentes de fuerzas benéficas o destructivas de la naturaleza. Ellos, para no molestar al Dios principal o más alto, ellos le ponían nombres ya a la lluvia, al granizo, a la nevada, al ciclón, al tsunami, a los fuegos de los volcanes, etcétera, para rogar que fuera retirado o que vinieran ante ellos esas potestades ya para beneficiarlos. Y así también podemos saber que algunos de esos dioses han persistido hasta hoy, y también muchos relatos de ellos se conservaron. Los relatos que se conservaron fueron los que se escribieron esculpiéndolos en piedra o en formas. Así podemos conocer algo de la multitud de creencias en que derivó la devoción de las personas diferentes, las diferentes razas, los cuales les hicieron diferentes formas de adoración, diferentes relatos, y también, ¿por qué no?, algunos decayeron en el exceso, pero son conocidos hasta hoy para nosotros muchos de estos dioses, unos descontinuados y otros vigentes. También hay hijos de Dios y también hay Mesías,
y se han hecho relatos acerca de esas creencias y la esperanza de un redentor en sus problemas. Tenemos diferentes representativos de Mesías o de personajes divinos que vendrán para restablecer el orden anhelado, tales como Krishna, tales como Kalki, entre los budistas a Maitreya. La palabra Maitreya no es una palabra puesta al azar, sino es una palabra con significación profunda que se puede desglosar como Maitreya. Mai de majestad o personalidad. Tre relativo a una trinidad, ya a una unión. Este es el Buddha. Este es el Maitreya. Los semitas también creían en un redentor. Es el nombrado Mashiach, cuya significación es más de aumento, más Yah, hijo ungido o condecorado, reconocido, dignificado es el Mashiach, y en la derivación que sufrió la creencia judaica, que podemos separar ante antiguo y nuevas formas de creer en el enunciado de Jesucristo. Y eso que es otro relato hecho por místicos, todos ellos con la esperanza de que descienda un representante del Dios altísimo, invisible, el enviado para que venga a implantar un orden general, la unificación de creer en un solo Dios. Tenemos entre los musulmanes al Mahdi. Podemos leer en sus vocablos Maj de majestad, Maj, y la terminación di de divino, Mahdi. Tenemos otros dioses podemos decir ostentadores de la autoridad divina, como Krishna. RS es una derivación cuyo significado es real, o de Krishna o trino, Krishna, H humano o nacido o nacido humano, hijo. Todos ellos son enunciados, tanto el enunciado de Jesús
y el enunciado de Krishna o el enunciado de Magdi y muchos otros esperados en el futuro como reivindicadores y como establecedores de un orden total para el planeta nuestro. Así esperamos un Mesías o que es referente a mí o me personal, sí y as se refiere a al astrino as. Un as está formado por tres partes, as, pero en verdad ese ser es la representación de la tercera dimensión de la dignidad conferida del Padre Dios para concluir los tiempos. Por eso son esperados esos representantes de Dios y se les adjudicaron relatos, historias, leyendas, enunciados. Pero en verdad sus historias no son comprobables. No es comprobable la de Buda, no es comprobable la pseudo historia de Krishna, no es comprobable la pseudo historia de Jesucristo, no es comprobable la evidencia de un Magdi, y se dice que el Mahoma, las cuales son relativas, relatos adecuados a una forma de considerar el creer. Otra vez tenemos de majestad, Oma, referente al hombre, Mahoma, y también Om de los hindúes, Om. Todos estos creencias descansan en un Dios superior, en un Dios que rige a todas las demás formas de creer diversificadas y politizadas. No son comprobables ningunos de los relatos deicos de estos personajes. Lo que sí nos queda claro es el anhelo del Dios, de algo superior y de algo divino, lo cual fue plasmada por los místicos y por los mistéricos y por los filósofos en forma de relatos. Pero se espera un libertador final contra todo caos y contra todo desorden y desajustes, para establecer de una vez por todas la creencia en un único Dios superior del Padre Altísimo, invisible, el cual es terrible, es justiciero y es ejecutor. El Dios más desconocido, el cual adoro yo también, al cual busco. Tenemos
enunciados pues de diferentes dioses, y detrás de ellos los relatos que tratan de explicar acerca de lo que son ellos y de lo que representan. Asimismo, fuerzas elementales y lo que puede llamarse semidioses. En verdad, todo es todo. Lo que es arriba es una misma cosa con abajo. El ser, el mistérico que dio muchos de esos relatos vertidos hacia la civilización egipcia fue Hermes Trismegisto, cuyo nombre se puede estudiar y aprender de él, de la palabra Hermes, que ya habla de el Mesías. Mes, Mesías, mes. Trismegisto, tres de Trinidad, fuegos, tres juegos. Hermes, el Mesías, tres juegos. Igual en la palabra Aristóteles. Aristóteles. Y en la palabra Platón habla del dios Atón. Y en la palabra Sócrates, Ocres, son de la ciencia única, de la ciencia con letras mayúsculas, que integra todos los creeres en su conjunto en uno solo, en el ansia de conocer al Dios más alto, al cual adoramos, el cual es podemos decir, el genio, el mago que nos puede dar todo lo más elevado que ansiamos, lo más puro, lo más maravilloso y lo más increíble. Nuestro Padre Creador, en el cual reposamos toda la adoración, toda la devoción, y nuestras peticiones y nuestro amor, nuestro Padre Dios Creador. Él ha constituido para nosotros la vida como una escuela progresiva, con instrucciones y dirigencias insinuadas, con signos para que nosotros podamos ir hacia Él. Porque todo lo que hay habla de Dios. Todo lo que hay habla de Dios y habla de su representante, que es el Hijo mayor, en que descansa el reconocimiento para la autoridad, para designar los caminos futuros del universo. Dios Padre es bueno, pero Dios Padre tiene que ser ejecutor de la justicia como el máximo juez. Dios es nuestro proveedor, Dios Padre es nuestro protector, Dios Padre es nuestro benefactor, Dios Padre es lo máximo que hay, al cual debemos de adorar siempre, instante a instante, momento a momento, dormidos, despiertos, siempre para tenerlo en cuenta.
en todo lo que hacemos, porque de Él depende nuestro futuro y nuestro camino hacia un horizonte y a un porvenir infinito que ni siquiera imaginamos. Esta vida no es vil. Esta vida se hace materialista, pero es solamente por estar inserta en este mundo diversificado en donde está regido por lo libre, por el libre albedrío, para elegir ya el camino de la obediencia o en su contrario el de la desobediencia y de ignorar aquello que se insinúa en toda la perfección de las cosas que vemos. Así se establecieron los diferentes niveles del creer y los diferentes caminos, los caminos todos que confluyen hacia una misma puerta, hacia una misma salida, pero que los hombres se desvían en ellos hacia afuera. Así existe la filosofía, la literatura y todas esas sendas y semisendas cuyo único propósito es de encaminar a los hombres hacia el gran camino donde se han juntado todos los creeres y todas las creencias y todos los dioses y todos los mesías para confirmar una única Trinidad, el Padre, el Hijo y la Madre Vida. Perdón. Yo ruego a la humanidad que valoren esto, que consideren esto de que no somos seres viles y que si ahora estamos en calidad de mortales, no es este nuestro fin, sino solo el comienzo hacia una escalada futura y que actuemos de acuerdo a esa concientización para vivir como seres divinos y magníficos que somos, dejando a un lado todo pecado y valorando lo que Dios nos dio, la naturaleza, las aguas, los ríos, y que no destruyamos nada de eso, sino que reparemos todo lo que es afectado. Así tenemos muchas cosas que rectificar para volver a los orígenes y preservar todo lo que hay, todo lo maravilloso que hay, cuidarlo y aquello que perjudique, aquellos inventos que se han hecho, aquellas agregaciones que se han hecho y que están causando ese daño, los desechemos y quitando todas esas adherencias, vivamos como seres honorables ante nuestro Dios desconocido, el cual yo les aseguro que tomará vigencia en sus vidas en cuanto lo acepten. Dios regirá todos sus vías, todas sus empresas. Entonces exclamará: Dios existe, pues no es posible hallar a ese Dios en el desconocimiento, en la indiferencia, en el desconocimiento, en la duda
no se halla allí debido a las fuerzas negativas que atraparán esos seres, ensegándolos más y más y llevándolos hacia lo que ellos quieren, hacia las tinieblas y a la destrucción. Solamente en seguir al Dios del bien encontraremos bien y encontraremos bienaventuranzas. Solamente siguiendo y persiguiendo el bien, la moral, la ética y no hacer nada que nuestro interior nos condene, nos prohíba, no haciendo nada de esas cosas, las cuales serán en nuestro propio perjuicio al final. Representantes de este mundo, yo les ruego, les suplico, detengan la modernidad, detengan esas vías perjuiciosas contra nuestro hábitat. Son agregaciones, son innovaciones, son ansias de conocer cosas y alterar el orden natural establecido, el único que garantiza la supervivencia de los ciclos, de los organismos y de los animales, pues el mar está muy contaminado, ya que es ahora una fosa séptica de los sistemas artificiales de la modernidad. Es una fosa séptica y vamos a destruir ese milagro si persistimos en ir adelante con esas ansias, con esas cosas de ir descubriendo más cosas desconocidas. Vamos a reconocernos como seres divinos, seres honorables y así aspirar a la bendición que nos prometen todas las escrituras sagradas, antiguas y actuales de todos estos tiempos, de nuestro vivir sobre el maravilloso y milagroso planeta Tierra, el cual circula en el universo y gira, sostenido en el vacío misteriosamente. Vamos a darle una oportunidad a nuestro creer, a nuestra esperanza, y vamos a confirmar que existe Dios y que existe su justicia. Si perseveramos en los caminos equivocados, tendremos eso que hemos sembrado, y eso cosecharemos. Cosecharemos desorden, cosecharemos error, cosecharemos consecuencias y serán negras, horribles, horrendas, de pánico. Es el momento de parar, es el momento de rectificar. Gobernantes mundiales, Organización de las Naciones Unidas, entreguen esas dirigencias a nuevos representantes de un nuevo ciclo que debe de comenzar en el orden de la naturalidad. A los dedicados filósofos espirituales, partidarios del bien y del conformismo, de la humildad, de la sencillez, deriven, ya dimitan y entreguen esas dirigencias. Las fronteras no tienen razón de ser, menos las armas que se han ideado para herirse unos a otros, para destruirse
por ese odio que solo nace del mal, de ese odio que nace de la envidia, de la soberbia, y hacer nacer en nosotros el brote de la virtud, de la paz, del amor por todo lo maravilloso que existe, pues fue un milagro que cada uno de nosotros existamos. Y así debemos de pagarle y agradecerle a la vida, aun si ese Dios Padre Altísimo no existiera. Yo que te adoro. La pasé con ustedes, hermanos. Estamos a 30 de abril y vamos a proseguir con nuestras examinaciones de nuestro mundo. Buenas tardes. Debemos de adorar a un Dios invisible, único, soberano, omnipotente, pues somos mortales, somos dependientes, y para poder proseguir nuestra vida en el cosmos debemos de invocar a ese Dios que proclaman todas las escrituras sagradas de los diferentes tiempos. Vamos a hablar en esta ocasión sobre los dioses y sobre los mesías. A través de la historia de la humanidad han existido muchos enunciados de dioses, se cuentan por miles, pero unos pocos han llegado solo a nuestro conocimiento. Trataremos de dar unos ejemplos de ellos para así reconocer la fijación que por instinto tiene la humanidad de creer en un Dios más allá de lo que es nuestra humanidad. Hay cientos de dioses actuales y hubo miles de dioses antiguos. Vamos a recordar unos de ellos, pero antes quiero hacer una aclaración. No es que haya habido muchos dioses. Los sabios espirituales, los místicos y los mistéricos, en verdad buscaban al mismo Dios, al único Dios, pero como vivían separados las etnias, las razas, y separados y a veces confrontadas, les dieron diferentes nombres de acuerdo a vago
mitología yoruba, mitología zulú, mitología suñí, etcétera, etcétera. Muchas formas de creencias de las diferentes tribus, de las diferentes sectas, de los diferentes aborígenes. Ellos, como vivían separados, recalco, le dieron diferentes nombres y diferentes relatos atrás de sus creencias, pero se vieron confrontadas, dadas sus separaciones con otros pueblos, con otras razas. Vamos a dar unos ejemplos de los dioses de algunas tribus actuales y antiguas para mostrar así su monoteísmo, su dualismo o su trinitarismo o su creencia politeísta o su creencia diversificada, pluralizada en diferentes semideidades que les adjudicaron nombres a los elementos tales como la lluvia, el granizo, entidades de las nieves, entidades del verano, fuerzas elementales del invierno, de los tifones, de los ciclones, de las tempestades, de los tsunamis, de los terremotos, de la sequía, etcétera, etcétera. Eran intentos de ellos para hacer una ordenación, una estructuración en lo que ellos creían y así poder dirigirse sin molestar al Dios alto a los nombres de las potestades, de las fuerzas, de la naturaleza, a las cuales les dieron nombres que ellos consideraron eran apropiadas para ellas según su idioma. No es que sean creencias diferentes, nada más son nombres y relatos diferentes atrás de ellos. Vamos a dar unos ejemplos. Le vamos a llamar en esta ocasión mitología. Mitología es un nombre que se le da actualmente despectivo a las formas de creer que ellos consideran como falsas. Pero ya lo dije que mitología se refiere a mi de personal, tol de teología y logia. Es una composición para expresar las intenciones de creer en algo y de la forma que se creyó. Ponemos la mitología abenaki, dioses dos, dualismo, Asebani Burmola. Mitología australiana de los aborígenes, Altihira. Quiero decir que estos nombres los voy a dar de manera alfabética, no en orden de su dignidad o de su superioridad entre ellos, por orden alfabético. Altihira, estos son de la creencia australiana. Balame, Bamapaná, Banaitja, Baralcú, Barnumbir,
Bovi, Bujil, Wunjip o Kianprati, Daramulum, Dilga, Djangawul, Eigana, Galeru, Gnowe, Kidili, Kunapipi, Kulungul, Mangar o Kunja, Numacuya, Pungel, Serpiente arco iris, Ulangili, Waló, Wawalag, Wozjina, Burimpranili, Yowir, Rulungur, mitología abrámicas o semíticas fueron las que derivaron de la salida de un creyente, un patriarca de nombre Abraham, y allí derivaron nuevos relatos, y pareciera que estas nuevas creencias despreciaban a los otros dioses de donde salieron, pero nada más estaban ellos contra la forma de adoración que se había pervertido hacia la idolatría y hacia el fanatismo, aún haciéndole sacrificios humanos ya de enemigos. Y tenemos al dios Yehubuhu, es el nombre de un dios al cual creencias específicas de cada raza, de cada etnia, de cada pueblo, de cada isla, de cada continente. Vamos a dar unos ejemplos de esas diferentes creencias antiguas, las cuales aún persisten hasta el presente, pero quiero recalcar que son aspiraciones de los hombres prominentes de cada raza, por encontrar y darle nombre a su propio Dios. Creencia mitológica Akamba, mitología Akan, mitología árabe, mitología Asanti, mitología azteca, mitología budista, mitología Busongo, mitología celta, mitología chipcha, mitología china, mitología chippewa, mitología creek, mitología dacia, mitología dahomey, mitología dinka, mitología efic, mitología egipcia, mitología etrusca, mitología finlandesa, mitología griega, mitología guaraní, mitología jaida, mitología hindú, antigua y moderna, mitología ayahuasca, mitología Hopi, de los indios Hopi, mitología Hurón, mitología Iwo, mitología Inca, mitología Inuit, mitología Iroquesa, mitología Isoko, mitología japonesa, mitología Konowikoi, mitología Cowakiuti, mitología Lakota, mitología Lotuco, mitología letona, mitología luguara,
mitología maya, mitología mesopotámica, mitología navajo, mitología nórdica, mitología pauné, mitología pascuense, mitología pigmea, mitología polinesia, mitología prusiana, mitología romana, mitología sajona, mitología salís, mitología, perdón, sarda, mitología seneca, mitología cinto, mitología sumeria, mitología lumbuca, mitología vasca, mitología huene, a su criterio, a su ideología, a su idiosincrasia y fijaron atrás de ellos los relatos propios de su forma de ser, de su raza, de su criterio. El que se hayan confrontado unos con otros es que no se aceptaron entre ellos, pero la humanidad es una sola familia con diferentes clanes. El defecto fue de la degradación de la creencia en esos dioses, en que los humanos superficiales derivaron eso en veneraciones, en devociones superfluas, y así ante esos símbolos escritos en piedra y modelados también en figuras para darse a entender, ellos los adoraron como los originales dioses, y así fue como nació la idolatría, y aún en su fanatismo le sacrificaron hombres y le sacrificaron enemigos, y así se desvirtuó completamente el puro creer que intentaban los primeros sacerdotes, aquellos que hurgaban en el cielo, en la tierra y en las aguas y en los signos, para encontrar a ese Dios desconocido, y muchas veces lo estructuraron en tres partes, y otra vez ellos comprendieron que debía de haber lo que podemos llamar semidioses, y aún a las fuerzas fenomenales de naturaleza les adaptaron nombres específicos, y que las demás razas los conceptuaron como los dioses o los ídolos de los contrarios. Vamos a dar unos ejemplos de las diferentes creencias. Hubo lo que podemos llamar mitologías. Mitología no se refiere a mentira. Esa palabra se desglosa en sus raíces en mí o de mío, mito o creencia, de teología, y logia o logos, creencia en un enunciado de propio de las personas. Era la mitología. Así hubo